Aleluya. Muchas de estas voces no vienen de Dios. El Señor le dijo a Abraham: dame a tu hijo unigénito. Aleluya. Era para probarle, para cambiar el estado de su vida, para llevarle más allá. Aleluya. No le pidió su hijo para que Abraham tenga riquezas. Aleluya. Como diferentes voces en el día de hoy. Mata a tu hijo para tal cargo. Mata a tu hijo para que consigas tal cosa. Haz tal sacrificio para que consigas tal viaje. ¿Qué tipo de sacrificio? Entrégame a tu hijo. Muchas de estas voces son voces engañosas. La Biblia nos dice: mirad que nadie os engañe. Y la generación actual está llena de voces. Están siendo dirigidos por voces, conducidos por voces. Aleluya. Si Dios con nosotros, hermano. Pero muchas de estas voces no vienen de Cristo, vienen de tradiciones, de cultura, de pensamientos humanos que han sido repetidos tantas veces que ahora parecen verdad. Cuando algo se repite, cuando algo se te acorrala, cuando vienes viviendo de una cosa todos los días, cuando algo ya te llena los ojos, aleluya, se convierte como si es algo verdadero. Empiezas a aceptarlo, empiezas a decir: netamente esto es verdadero. Esto lo vengo viendo de generación en generación. Con esta voz he visto a mi padre crecer. Aleluya. Con esta voz mi madre. Pero siendo que son voces que desconectan a los hombres de Dios. Voces de las tradiciones. Voces de los pensamientos humanos, cuyas voces se repiten tantas veces que de tal manera que tú lo empiezas a aceptar como verdad. Hay familias que no conocen la iglesia. Su iglesia es curandería. Cuando algo pasa en su casa o en su familia, su hijo, todos solo vámonos donde Mukuku. Nunca podrán ir a Cristo. Han crecido con esta voz. Les han inculcado, aleluya, este engaño. Porque el engaño también es una enseñanza. Y de ello ya viven. Si Dios con nosotros. Pensamientos humanos que han sido repetidos tantas veces que ahora parecen verdad. Aleluya. Y ahí es donde parte el peligro. Cuando algo siempre ya se repite. Cuando ya está sistematizado con una cosa. Por eso suele haber familias que dicen: no, nuestro abuelo no nos enseñó ahí. No somos de las iglesias. Aleluya. Sabemos que si nos pasa algo, ponemos polvo en la cara, cogemos la flauta, ponemos un cinto de color rojo en la cintura y en los pies. Después vamos detrás de la casa. Nos enseñaron algo, ahí empezamos a hablar. De ello han crecido. Desde ahí es donde parte el peligro. Voces tradicionales. Voces en las conversaciones. En el día de hoy hay hombres que mirándole a sí mismo
que cuando le miras no es el mismo. Ya tiene actitud que no es su actitud. Ya lo ha cogido de una voz, porque esta voz ya le había cubierto. Ya se ha parecido como verdadero ante él. Ella lo ha aceptado. Aleluya. ¿Te has dado cuenta donde le dicen a una persona, mire, pero yo te conozco de que este camino no es tu camino? ¿Qué pasa? Aleluya. Porque está ahora ha sido sometido a una voz. Siempre le han hablado de este camino. Ya empezó a aceptar este camino como un camino verdadero. La Biblia nos dice que el que anda con sabio, sabio será. Y la persona, aleluya, le llenará los oídos de la sabiduría, de la verdad. ¿Con quiénes andas? De tal manera que la voz de Dios es una voz exógena para ti. Aleluya. Y Jesús, ¿qué es lo que dice en el libro de Apocalipsis? Él dice que mis ovejas conocen mi voz. Pero en el día de hoy tú no conoces la voz de Cristo, conoces la voz de las redes sociales. Conoces la voz de tus amigos. Conoces la voz de los fundamentos tradicionales de tu familia. Pero desconoces la voz de Cristo. Por eso dijimos que la generación actual ha sido inundada de voces. De tal manera que cuando la voz del Señor llega y es una voz exógena para ti. Porque dirás, y el libro que escribió Albert Einstein dice, lo que dice Albert Einstein es lo que ya has valorado que lo que dice Cristo. El libro de tal científico dice que Dios no existe y has aceptado esta voz. Ahora la voz del Señor ya resulta una voz exógena para ti. Cuando te pase algo y te dicen corramos a Cristo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, esta voz es exógena para ti. De repente dirás, no, y mi amiga me dijo de que Mokuku sanó a Filomena de este tipo de situación. Ahora la voz del Señor es exógena para ti. Por eso dijimos que la generación actual ha sido inundada de voces. Voces en los libros, voces en las redes sociales, voces tradicionales, voces en las conversaciones. Y desde ahí es donde parte el engaño. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. Ahora cualquier otro libro que saque el satanista, el ateo, aquel que conoce la voz de Cristo, la voz del libro del ateo no tendrá cabida en sus oídos. Aleluya.